Él comparten un diálogo con el invitado. Siete de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar con Inti Gronenberg, PhD en Ecosistemas e Innovación, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, Inti? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Hace unos días el presidente de la República daba a conocer las decisiones en materia de educación superior que tienen que ver con la eliminación de este examen de acceso a la educación superior como tal, y emitió unas declaraciones que en cierto sentido han generado alguna polémica, porque él dice que prefiere tener jóvenes con calificaciones mediocres en las universidades que chicos en las calles metidos en drogas y cosas parecidas. Esto ha generado una serie de comentarios, la misma decisión de eliminar este examen de educación superior, que hace pensar a la gente que con eso se van a amplificar los cupos y que por arte de magia los chicos van a poder ingresar a la universidad. Pues sí vale la pena tener un criterio suyo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, gracias por la oportunidad. En efecto, hay una serie de ideas que han sido presentadas por el presidente Guillermo Lasso respecto a que eliminando la prueba de ingreso se va a permitir que todos los estudiantes que salen de los colegios del país puedan acceder de forma libre, como ellos mencionan, ¿no? Esta palabra que se usa para bastantes conceptos de, en teoría, la libertad. Suena bastante interesante, ¿no? Pero la práctica es totalmente distinta, desafortunadamente, puesto que tiene mucho que ver, sobre todo para las personas de escasos recursos, para las clases medias del país que quieren acceder a una educación pública acá en el Ecuador. El problema no tiene que ver en sí mismo con la prueba, sino con la falta de plazas que tienen que existir, ¿no? Y para generar esas plazas en las universidades públicas del país, lo que se necesita, lo que se ha mencionado durante ya varios meses, años, es incrementar los presupuestos o por lo menos mantener los presupuestos para la educación superior acá en el Ecuador, puesto que con la premisa igual de la idea de optimización, lo que se está haciendo es ir hacia el otro lado, recortar el presupuesto a la educación superior en el país y aún así intentar aumentar las plazas en las universidades, lo cual es un sinsentido. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un gusto saludarle y conversar con usted sobre este tema. ¿Hacia dónde deberían apuntar las reformas que ha anunciado el gobierno nacional, tanto el secretario de Cenecit como también el presidente Guillermo Lasso? Digamos, más allá de garantizar la denominada autonomía de las universidades y esa libertad que tendrían para, por ejemplo, crear nuevas carreras, abrir nuevas universidades, nuevas extensiones, que era algo que vivíamos hace algunos años atrás. ¿Hacia dónde deberían apuntar las reformas si es que en serio queremos tener una educación superior de calidad? Justamente, Fabricio, en la palabra que tú mencionas, en tu pregunta, Alexis, perdón, en tu pregunta, el tema de la calidad. La calidad es extremadamente importante. Para esto nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que en las universidades en el país los indicadores de salida, como por ejemplo el número de publicaciones que se dan en las universidades, el tipo de currículum que se genera tiene que ser controlado y analizado. Entonces, la incertidumbre existe justamente en eso, que en detrimento de la calidad lo que se va a hacer es tratar de aumentar, por ejemplo, algo que ya sucedió y puede seguir pasando, el número de horas clase a los profesores, quitándoles la oportunidad para tener tiempo para poder realizar investigación. Y eso a la final, ¿cómo afecta a la educación? Puesto que los estudiantes no tienen la oportunidad, los profesores no tienen la oportunidad de poder modificar las mallas en función del avance del conocimiento respectivo en cada una de sus áreas. Entonces se estanca el país. Las clases terminan siendo simplemente una repetición año tras año de los mismos conceptos, puesto que no se actualizan, entre otros temas, ¿no? Yo creo que acá en el Ecuador, en lugar de estar discutiendo lo que estamos discutiendo justamente, tendríamos que buscar ir a los siguientes niveles. El Ecuador en sí mismo ya está retrasado en temas como generación de tecnología e innovación que se puede dar en las universidades, y esto a su vez puede generar emprendimientos tecnológicos que generen empleo en un país que lo necesita. Entonces, seguimos estancados en el mismo debate
en el cual lo que se busca es tratar de aumentar las plazas sin generar los presupuestos necesarios para la educación superior del país, tratando de generar cosas como reducir la cantidad de investigación que se hace en el Ecuador. No se, desafortunadamente, muchas veces quienes están liderando la cartera de Estado de Educación Superior, veamos si este es el caso también, no tienen una visión clara de cuál es el rol universitario en el progreso de un país, sobre todo en temas como la generación de conocimiento que tanto importa para que las personas que salgan de las universidades aporten y en realidad generen progreso social. Inti, ¿en qué cambia el hecho de que supuestamente se elimina el examen de acceso a la educación superior, pero en su lugar se implementa otro, con otro nombre, que se llama Transformar? Y de acuerdo a las expresiones de las autoridades de turno en materia de educación superior, con este examen únicamente se va a medir las aptitudes y las habilidades, dice, permitiendo a los jóvenes aplicar a la oferta de cupos y carreras disponibles en las universidades, escuelas politécnicas, etcétera. Si igual se quita un examen, pero se pone otro y solo de aptitudes y habilidades, ¿qué confianza o qué garantía pueden tener los estudiantes que buscan un cupo en la universidad con este examen, si sabemos que los cupos no dependen precisamente del examen? Ahí hay dos temas que son importantes de analizar, ¿no? El uno, esta nueva prueba Transformar, que lo que va a tratar de analizar son aptitudes de los estudiantes. En cierto sentido, es lógico tratar de hacer este tipo de revisión para los estudiantes, pero por otro lado, las universidades van a tener su propio examen. Eso es lo más probable, lo que suceda. Así era antes. Entonces, no es que cada uno de los estudiantes que salían de los colegios simplemente con matricularse en una universidad, esos ya recibían una oportunidad. Cada universidad tenía su examen propio, en el cual ellos hacían justamente este filtro para poder aceptar a los estudiantes en función de la capacidad instalada, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que sea el camino hacia donde se va a avanzar. Cada universidad podría tener su examen de ingreso con el cual harían el filtro respectivo, porque desafortunadamente no existe la cantidad, si nos ponemos a pensar ya en capacidad instalada de las universidades, en función también del número de investigadores y profesores por cada universidad, se llega a tener un cierto límite, y ese límite está supeditado a la cantidad de recursos que se invierten, ¿no? Entonces, en función de eso se logra generar la cantidad de profesores, la cantidad de cursos, incluso para que así puedan llegar los estudiantes. Entonces, en cierto sentido, no es un ingreso a una universidad sin ningún tipo de prueba, sino más bien las universidades probablemente sean las que tengan que generar eso, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo. Quizás la causa raíz no es la prueba de ingreso en sí misma, sino es el presupuesto que tiene que recibir la educación superior en este país, presupuesto que se ha venido recortando. En el gobierno pasado se hablaba justamente de esta lógica de que se tiene que mejorar la eficiencia de las universidades. Los rectores y representantes de cada una de ellas han mostrado con datos bastante claros cómo afectan los recortes a la educación. Entonces, hay expectativas sin duda en este sentido, ¿no? Ojalá los temas sociales como educación no sean afectados con la idea de recortes de presupuesto, más aún que ya han tenido sus recortes en años pasados. Ahí, hablando sobre el tema de las capacidades, doctor, hay una declaración, hay un tramo de la declaración del presidente Lasso en donde él precisamente habla de el número de bachilleres que salen cada año, que son al menos 200,000 según sus palabras, y la capacidad instalada que tienen las universidades, que es de apenas 90,000. Es decir, él dice 110,000 jóvenes se quedan por fuera. Ahora, digamos, ahí esta inquietud tiene, digamos, dos preguntas, ¿no? La una es, ¿todos los 200,000 jóvenes están en capacidad de acceder a la universidad? ¿La universidad debe ser de acceso para absolutamente todos, o se deben también repotenciar los institutos tecnológicos para otro tipo de carreras quizás más técnicas, para, digamos, también repotenciar los oficios en áreas estratégicas como la electricidad, por ejemplo? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí hay un debate igual que viene durante varios años, que justamente se enfoca en lo que tú bien mencionas, que es
Primero, una desconexión entre la educación secundaria y la educación superior. Cuál es el tipo de conocimientos que los estudiantes deben tener para poder entrar y pasar los primeros niveles de las universidades sin mayores inconvenientes. Por otro lado, también la desconexión de la educación superior con la necesidad existente para trabajo, que se deba regular en función de la oferta y demanda existente a nivel país de profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, poca información relacionada a cuánto tendría que ser aumentado o ampliado, por ejemplo, la educación superior en temas tecnológicos y técnicos acá en el país, y cómo se va a tratar y cuántos institutos se podrían generar. Entonces, sin duda es bastante relacionado justamente a eso, a esa necesidad de tener la información necesaria e invertir en el país. Si el Ecuador no invierte en su talento humano, si es que nosotros creemos y percibimos a la educación superior de un país simplemente como un gasto que no genera resultados para una sociedad, esas sociedades están condenadas al subdesarrollo, porque justamente las que logran entender de que la educación superior puede generar oportunidades para innovación, para generación de nuevas ideas, para el emprendimiento, para la mejora de los procesos internos en el sector público y privado, son esas sociedades que empiezan a avanzar. Entonces, quizás la inquietud que existe a nivel académico en el país es justamente, vamos a dejar de hablar del tema de recortes en el presupuesto de la educación superior y nos vamos a fijar en lo importante, que es, como tú bien mencionas, aumentar las plazas necesarias con inversión, por ejemplo, en institutos técnicos, tecnológicos, aumentar plazas en las universidades con profesores, con tecnología. Ahora tenemos la oportunidad también de pensar en modelos semipresenciales, incluso modelos a distancia que pueden ser, la tecnología es un habilitante. Entonces, por ahí tenemos que apuntar hacia esas transformaciones, las cuales necesitan el presupuesto necesario y los análisis pertinentes, más allá de una premisa simplemente de pedir a las universidades que aumenten su número de cupos, pero sin revisar los temas de presupuesto. Y otro de los anuncios del presidente de la República es que va a enviar esta reforma las primeras 2 semanas de julio próximo, y habla de universidades libres y jóvenes libres, que las universidades no le tengan que pedir permiso al gobierno para crear las extensiones, para crear las carreras. ¿Qué pasa entonces con el papel que tiene el CES al momento si eso ocurre así? ¿Y hasta qué punto esas universidades, para utilizar estas expresiones, van a ser tan libres? Yo me refiero sobre todo en lo público, porque en las privadas puede ser que sí puedan tener la capacidad presupuestaria para instalar sus extensiones donde quieran, pero no pasa lo mismo con las públicas, atado a lo que usted acaba de decir precisamente, que es el tema presupuestario. Entonces, allí, ¿hasta qué punto va a llegar esa libertad en el tema público? ¿Y qué va a pasar con el papel que hace actualmente el CES? Es una interesante inquietud que en realidad a nivel de la comunidad académica justamente se está discutiendo. ¿Cuál va a ser el rol del Consejo de Educación Superior en este sentido para tratar de revisarle las carreras que eran aprobadas, ¿no? Entonces, el riesgo que se tiene en ese sentido es que se empiecen a generar carreras simplemente pensadas hacia modelos no de calidad, sino de atraer a una cantidad de estudiantes que probablemente ni siquiera tengan los análisis necesarios de si existe esa demanda en el país. Vamos a tener personas que pueden terminar con un título, pero no tienen una ubicación a nivel país en todo lo que es el ecosistema productivo del Ecuador, o en el sistema privado, así como el público, ¿no? Y también el miedo que puede existir es sin duda que lleguemos a lo que sucedía antes de estas universidades de garaje que todos conocíamos, en las cuales lo que se hacía es ver a la educación simplemente como un negocio, no se preocupaban de cuál era la tasa de empleabilidad de los estudiantes que salían graduados, por ejemplo. Y muchas personas terminaban yendo a estos institutos, universidades, simplemente por esa necesidad de tener el título, ¿no? El cartón que les permitía en cierto sentido quizás soñar con poder tener un futuro mejor. Entonces, el problema de eso es que en ciertos casos, incluso en el sector privado, ¿no? Más allá de las universidades que tienen ya su prestigio, que puedan existir nuevas opciones en las cuales no se tome en cuenta la calidad y simplemente lo que se haga es regresar a lo que teníamos antes, a las universidades de garaje, ¿no? Entonces,
sin una institución que controle esos temas, ¿cómo vamos nosotros a revisar si no se está precarizando en cierto sentido la calidad? Si bien es cierto el CES en el tema de aprobación de carreras, según lo que hablan bastantes universidades en el debate, sí tiene una oportunidad de mejora, porque a veces es bastante complejo el trámite que se tiene que generar, no solamente para eso, sino otro tipo de trámites que hay que hacer al momento de las universidades para reportar información. Quizás lo que se podría hacer es pensar en la optimización, en hacer procesos más ágiles, más eficientes. Ahora bien, nos estamos yendo hacia el otro extremo, que es totalmente eliminarlos, ¿no? Entonces, habrá que, dicho sea de paso, el proyecto de ley, si bien es cierto, el presidente Guillermo Lasso lo mencionó en la reunión que tuvo con los rectores de las universidades, según la información que nosotros tenemos, ellos todavía no, los rectores no han recibido ese documento, ¿no? Entonces se habla de un límite hasta la segunda semana de julio, pero no tienen el documento todavía incluso para poder opinar sobre el tema. Entonces, en cierto sentido, también hay cierta inquietud de cuál es el contenido de esta propuesta de proyecto de ley. Ahora, me parece que lo óptimo sería, doctor, que esa libertad, esa autonomía sea bien aprovechada por las universidades, ¿no? Porque si va a ser utilizada para lo que usted acaba de mencionar, que nuevamente se abran extensiones y se abran carreras que digamos lo único que buscan es, por un lado, generar mayor lucro para las universidades, que podrían dejar de lado también el prestigio que éstas tienen y poder captar mayor cantidad de estudiantes. Entonces, me parece que hay que encontrar un punto medio sin llegar a los extremos, ¿no? Y ahí me parece que debe haber un compromiso serio de parte de quienes están al frente de las universidades. O sea, finalmente estas también terminan siendo un negocio y me parece que por ahí también debe pasar la reflexión tanto para el Estado, para quien, digamos, lleva la rectoría de la educación superior, como también para quienes están al frente de estos negocios que brindan educación. Correcto, y otro punto a considerar exactamente en este tema es lo que sucedía antes y que puede volver a suceder, que las universidades se enfocaban menos en el tema de investigación, tenían menos profesores con doctorados capacitados en el tema, y lo que se enfocaban es simplemente en tener profesores que lo único que hacían es repartir conocimiento, el cual no se actualizaba, ¿no? Entonces, si en las nuevas carreras, por ejemplo, que se generen, no existe la investigación pertinente de actualización de conocimiento, lo que va a suceder es que vamos a tener, el país se va a retrasar en lo que imparte hacia sus estudiantes. Y eso genera una brecha y una mayor dependencia, es un sinnúmero de problemas. Vamos por, primero, la dependencia que tenemos cada vez mayor de países industrializados donde se genera tecnología, donde se genera conocimiento y donde se apuesta el talento humano. Por otro lado, en temas incluso de competitividad, si el Ecuador se empieza a retrasar en el conocimiento impartido hacia sus estudiantes, empieza a quedarse retrasado incluso con sus vecinos, ¿no? Entonces, ese es el problema, quizás que no se puede percibir desafortunadamente de forma adecuada el rol de la educación superior en un país, y los países que entienden el verdadero rol de la educación superior son los países que al final empiezan a generar innovación, empiezan a generar nuevo conocimiento. Pongamos el caso, yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en Reino Unido, en el Imperial College London. Generé mi emprendimiento en la propia universidad, y uno se da cuenta la diferencia que existe incluso de visión de un país como el Reino Unido, que ya apuesta hacia el talento humano, a uno como en el Ecuador, que seguimos en este debate todavía del número de aumento, ¿no?, de plazas, sin hablar lo más importante, que es cuánto se destina el presupuesto, ¿no? Entonces, acá en el Ecuador el tema no es una falta de talento, es una falta de apuesta a ese talento, una falta de oportunidades. Entonces, ojalá sea haya reflexión sobre todo cómo era la educación superior acá en el país. Ha seguido avanzando, tiene mucho por mejorar, pero ya tuvimos una historia en la cual la calidad en la educación superior no era lo más importante, sino simplemente era la cantidad de estudiantes ingresando a las universidades para recibir un título, y como enfocados más a un modelo de negocio, ¿no? Entonces, ojalá no regresemos a esa historia acá en el Ecuador.
La educación superior debería estar atada a un plan nacional de desarrollo, es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí a 4 años para tomar en cuenta la actual administración gubernamental? No debería haber una meta hacia dónde debería ir la educación superior, por un lado, porque dejarla así también libre, que cada uno haga lo que quiera, no sé si es un objetivo de desarrollo para empezar. Y otro tema es el hecho de la situación por la que están ahora los bachilleres. Han vivido casi prácticamente 2 años estudiando a través en línea, en el mejor de los casos algunos, los demás no siempre. ¿Cómo está su calidad académica como para ingresar ahora a la universidad con ese tipo de cambios? Justamente otro tema que me viene a la mente frente a la inquietud que nos planteas es el tema de quién va a generar la información. Cuando se da a nivel internacional, se tiene instituciones, en este caso cumpliría el CENESID, que deberían tener esos estudios y esos análisis de hacia dónde va la necesidad de generación de nuevos cursos, de nuevos títulos que debe ofrecer un país, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, el Ecuador en temas de acuacultura, sobre todo en la provincia de Manabí, tiene un crecimiento importante en los últimos 20 años. Pero ¿dónde están las carreras para soportar eso acá en el país? Tenemos universidades que se estén enfocando a ese tipo de diversificación de matriz productiva acá en el Ecuador. Muchas veces la respuesta es no. Y luego viene la siguiente interrogante. ¿Quién va a generar esa información? ¿Serán las universidades las cuales van a generar esos estudios de oferta y demanda del crecimiento productivo del país y en función de eso generar carreras? O como se hacía antes, simplemente en función de muchas veces modas o se veía lo que sucedía en otros países y se atraía. Por eso es que existe, y sin duda esa es una oportunidad de mejora para toda la educación superior del país, de conectarse con las necesidades del Ecuador, ¿no? Pongamos otros temas, agrotech, todo lo que es de tecnología para agricultura en un país que tiene una gran cantidad incluso de pymes generadas que están exportando en temas de agricultura, por ejemplo. ¿Dónde están, cuántas universidades tenemos en ese sentido? Entonces, hacia allá, ese es el tipo de debate en el cual deberíamos estar apuntando, hacia cómo ir mejorando la pertinencia de las universidades para entregar lo que el país necesita, en lugar de lo contrario, ¿no? Entonces, para eso se necesita incluso una mejor estructura, porque simplemente si dejamos esto de forma arbitraria, ¿cómo nos aseguramos que las universidades en realidad sí vayan a generar lo que son los modelos de estudio, de análisis, de prospectivos de hacia dónde va, por ejemplo, las necesidades del sector privado del país y no sea simplemente un tema de modas o de temas que no terminen generando mayor productividad acá en el Ecuador, mayor competitividad? Y ese es un problema, el problema cuando se tiene esa noción en la cual se usa la palabra libertad, ¿no? Para hablar de una libertad de escoger en ciertos sentidos, pero en el Estado en sí mismo el rol es justamente generar la información necesaria para que las decisiones libres se tomen, pero en función de datos y evidencia. Si no hay esa información, ¿cómo nos vamos a asegurar que la brecha que ya existe y que somos conscientes acá en el país entre la educación y la necesidad productiva del Ecuador siga aumentando? Entonces, hacia allá, de hecho, debería ser el debate, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr hacer esas reducciones? Me preocupa que en la idea de esta idea de libertad, se evite tomar decisiones basadas en datos y en evidencia y de forma coordinada. Pongamos otro ejemplo. Se pueden sobresaturar mercados. Si es que una universidad en sí misma, digamos, hace un análisis y revisa que quiere generar una nueva carrera, otras universidades hacen lo mismo y lo que hacen es proponer una nueva carrera que se empieza a sobresaturar, mayor cantidad de estudiantes en función de la demanda que existe en el país. Entonces también eso va en detrimento de los estudiantes que salen de las universidades, porque al haber mayor cantidad de gente buscando plazas de trabajo, lo que se hace es reducir los salarios, ¿no? que pueden tener. Entonces, ¿cómo se van a coordinar estas cosas? ¿Cómo se va a coordinar, por ejemplo, cada una de las universidades en esa idea de libertad no termine sobresaturando mercados cuando lo haga con otras? ¿En dónde se van a hacer esas discusiones? Entonces,
Sin duda hay muchas dudas en ese sentido que tienen que ser revisadas, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión al respecto. Yo ahí tengo una duda con respecto de dos proyectos que fueron emblemáticos en materia de educación superior durante el gobierno de Correa, son IQIAM y Yachay. ¿Qué debería pasar con estas dos universidades públicas, doctor? Bueno, yo tengo siempre el temor de que en el país caigamos siempre en el mismo error, que es satanizar todo lo que hizo un gobierno anterior. Acá en el Ecuador, desafortunadamente a nivel histórico, el tener inversiones que se han realizado en distintos ámbitos, no solamente en la educación superior, pero nos hemos dado el lujo de abandonar proyectos simplemente porque la inversión era de un proyecto anterior, de un gobierno anterior, ¿no? Entonces, hay casos emblemáticos en el tema, por ejemplo, del tren que nosotros teníamos, más allá de lo que se vino a hacer a tratar de recuperar quizás en los últimos, sobre todo en principios del siglo pasado, pero pensemos lo que sucedió antes, que proyectos acá en el país se abandonan y dentro de todo es la inversión de todo un Estado que siempre se queja de no tener los recursos suficientes, pero al mismo tiempo nos damos el lujo de simplemente abandonar proyectos y dejarlos que toda esa inversión se pierda. Entonces, eso puede suceder si es que empezamos a revisar los proyectos universitarios de nuevas universidades de acá en el país como Yachay e IQIAM, que Yachay en particular ha generado en muy poco tiempo resultados interesantes acá en el país. Varios estudiantes han sido reconocidos a nivel internacional por proyectos que han generado. Entonces, ojalá lo que se haga es hacer un análisis de cómo ir generando una mayor conexión de la universidad, sobre todo en lo que es transferencia tecnológica, por ejemplo, ¿no? Yachay, yo creo que independiente de las carreras que tiene, podría generar una mayor conexión en temas de agrotech, de lo que es agricultura y generación tecnológica para el efecto, ¿no? Incluso por el lugar en donde se encuentra. Sería un error cerrar las universidades, sería un error cometer el mismo ciclo en el cual por satanizar todo lo que hizo un gobierno anterior simplemente se deja caer, ¿no? Hay inconvenientes sin duda que son conocidos públicamente por temas relacionados a lo que era la construcción de infraestructura, pero eso tiene que seguir avanzando y tiene que mejorarse. No podemos darnos el lujo de malgastar los recursos y simplemente dejar que se caigan, ¿no? Entonces, ojalá las universidades, estas universidades vayan más allá del ámbito político, porque ese es un problema también, que entre el debate y discusión de ideologías políticas se satanizan proyectos como las universidades como Yachay, como IQIAM. Yachay tenía una idea muy interesante en su concepto inicial, que era ser el lugar donde los mejores estudiantes de los colegios públicos del Ecuador puedan ir a estudiar con becas. Entonces, se puede retomar ese tipo de ideas. La cantidad de investigadores que llegaron a Yachay del exterior y también nacionales hacen que la universidad tenga un potencial bastante interesante, ¿no? Entonces, ojalá no nos demos ese lujo una vez más como país de terminar solo por ese tipo de luchas ideológicas, satanizando un proyecto como una universidad. Estamos hablando de que en el Ecuador se necesitan mayores plazas, ¿no es cierto?, para los estudiantes. Nos vamos a ir hacia el sentido de eliminar universidades. ¿Por qué? Entonces, ojalá haya la objetividad prime en ese aspecto. Muchísimas gracias, Inti. Sin duda siempre es muy interesante conversar con usted. Inti Gronenberg, PhD en Ecosistemas e Innovación, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, doctor. Gracias, Alexis y Licenia. Hasta luego. Lo propio, muy amable.